La semana pasada hicimos la introducción a la modelización de túneles NATM y en esta semana vamos a cerrar el círculo porque lo que hicimos la semana pasada fue fundamentalmente hablar de los procedimientos constructivos y ahora vamos a el diseño del sistema de sostenimiento y las solicitaciones estructurales en el sistema de sostenimiento para túneles. Entonces empiezo a trabajar con modelos. ¿Qué le pasó? Se declaró muy. Acá está. Empezamos a trabajar con modelos estructurales para túneles. Entonces les cuento que en la ciudad de Buenos Aires, en la red de metro, también en otras partes, pero en la ciudad de Buenos Aires se exige, se exigía, yo no sé si eso sigue válido, pero se exigía hasta hace muy poco, que en el diseño del revestimiento definitivo de los túneles de metro se hiciera un análisis estructural, en el cual la estructura es el anillo de hormigón concreto y el terreno queda reemplazado por cargas, como están en la filmina de la tapa de la presentación, y eventualmente cargas y resortes que representan la interacción terreno-estructura. Estos modelos estructurales para túneles no son geomecánica computacional, esto es simplemente ingeniería estructural. Nosotros, cuando hablamos de diseñar un túnel desde el punto de vista de la geomecánica computacional, es lo que se ve acá a la izquierda, ¿ok? Nosotros tenemos una malla en la que el terreno está representado por elementos finitos, tetraedros, triángulos en 2D o lo que sea, y las tensiones y deformaciones del sólido que llamamos terreno son calculadas punto a punto. También son calculadas punto a punto las tensiones y deformaciones del otro sólido que llamamos revestimiento. Pero acá estamos hablando de un sólido que es el terreno, otro sólido que es el revestimiento y la interacción elastoplástica o viscoplástica entre ambos en función del procedimiento constructivo y de las propiedades de cada uno de los materiales. Lo que estaba en la tapa es ingeniería estructural en estado puro. Tenemos una estructura que es el elemento barra que representa al anillo estructural que forma el revestimiento del túnel, y ese elemento barra está conectada con apoyos que están apoyados en la nada, porque acá no hay ninguna cosa afuera, mediante resortes normales y circunferenciales, como los que se ven acá, y esos resortes tendrán una cierta rigidez y algunas complicaciones complementarias, si ustedes quieren, pero no es comparable con modelar todo el terreno. La diferencia entre los dos es importante. En esta interacción terreno-estructura, la de los modelos geomecánicos, que incluye muy fuertes no linealidades, no es posible separar el efecto mecánico de diferentes acciones exteriores. Entonces, si yo tengo una acción exterior que es la napa freática, una acción exterior que es cargas en superficie y otra acción exterior que podría ser el paso del tiempo, esas tres acciones generan cambios en las tensiones y deformaciones de todos los elementos de la malla, pero yo no puedo decir con claridad que las solicitaciones en el túnel por cambio en la napa es tanto, totalmente aislada del resto, porque el cambio en la napa genera cambios en las tensiones del suelo, deforma el suelo, cambia las presiones efectivas, y entonces cuando yo cambio la napa, cambia todo y no puedo separar el cambio de una acción, la napa o la carga en superficie, del resto. En cambio, en los modelos estructurales, déjenme volver a la tapa, en los modelos estructurales, la estructura es el anillo y está conectada con resortes a la nada, son vínculos. Yo puedo cambiar solamente esta carga y esta carga va a bajar y actuar sobre la cáscara y no va a cambiar las cargas horizontales que representan el empuje del suelo o cualquier otra cosa. Entonces,
si hay algo interesante en los modelos de resorte, es que las cargas, las acciones exteriores, sea cargo o cualquier otro tipo de acción, están individualizadas, aplicando el principio de superposición y básicamente mucha linealidad, pero al estar individualizadas, permiten mayorar cargas por separado. Entonces yo en el modelo de la izquierda, me resulta muy difícil mayorar el peso propio del suelo, porque al mayorar el peso propio del suelo estoy mayorando la resistencia y la rigidez del suelo. Entonces, cuando calculo cuál es el efecto mayor del peso propio, me sube el peso propio, pero me sube la resistencia, me sube la rigidez del suelo, y entonces no veo un cambio solo del peso propio. En cambio, en la derecha, si vuelvo a un modelo de resorte y me dejan volver a la tapa, yo puedo mayorar este número, que es el peso propio del suelo, y no cambiar los resortes. Y si no cambio los resortes, no tuve en cuenta ningún cambio en la resistencia y rigidez del terreno. De hecho, puedo mayorar el peso propio sin mayorar el empuje horizontal. O puedo decir que el empuje horizontal es K sub 0 por el peso propio, y cuando mayoro el peso propio también mayoro el empuje horizontal, o puedo simplemente analizar el efecto de cambiar K sub 0. Dejo constante el peso propio, cambio el empuje horizontal. Puedo hacer esto, son cargas. En cambio, en una interacción entre sólidos de contacto, eso no es tan simple. Así que existen los modelos de resortes, básicamente porque permiten mayorar acciones por separado, y eso es compatible con la tendencia actual de hacer diseño y análisis estructural con un método del RFD, métodos pseudo probabilísticos, de mayoración de cargas y de minoración de resistencias. Hay una diferencia fundamental entre las superestructuras, como un edificio, y las estructuras enterradas. En una superestructura, uno tiene una acción, déjeme inventar ahora, yo ahora tengo esto, voy a poner acá un apoyo móvil y acá otro apoyo móvil para que la gente se horrorice. Tengo esto y acá pongo una carga. Esta carga produce un diagrama de momentos flexores. Imaginemos que el diagrama de momentos flexores fuera así. Cuando yo calculo el factor de seguridad de este elemento estructural, yo tengo que el elemento estructural tiene una relación entre carga y asentamiento que va a ser así. Para una cierta carga alcanza la falla y tiene mucho desplazamiento vertical. Pero la carga exterior aplicada, lo que está representado por esa flecha, déjenme cambiar el color de la flecha, la carga exterior es una constante. Y puedo definir factor de seguridad como el cociente entre la resistencia mecánica y la carga aplicada. La carga que puede representar un piano, por ejemplo, la carga del piano no depende de la deformación. En cambio, en los problemas esa es la línea horizontal, el piano. Esto es la respuesta de la viga al piano. En cambio, en los problemas de interacción terreno-estructura, como los túneles, uno tiene la interacción entre dos sólidos, que son el terreno de afuera y la estructura de adentro. Entonces, si yo tengo una estructura súper rígida, la estoy haciendo muy rígida, y esta estructura súper rígida interactúa con el terreno de afuera, y lo represento por un resortito, la respuesta va a ser muy diferente a si la estructura es muy poco rígida y el terreno es muy rígido, y eso lo estoy representando con un resortito mucho más grande. ¿Por qué la respuesta va a ser muy diferente? Porque si nos quedamos en este último caso, uno empieza en una cierta posición, cambia a la posición deformada de la estructura, y en este cambio, la carga que representa al terreno baja, porque es el resorte que al estirarse a la nueva posición baja la carga respecto de lo comprimido que estaba antes. Y por otro lado, la estructura que estaba en esta posición, al bajar a esta posición, reduce su
diámetro, y por supuesto eso lo hace a costa de una reacción. Y la respuesta de la estructura sube y el punto de equilibrio determina dónde termina la cosa. Ese punto de equilibrio depende de la rigidez de la estructura del hormigón, del concreto, y de la rigidez de la estructura del terreno de afuera, representado aquí por el resorte. Entonces, piano, viga, terreno de un túnel, sostenimiento de un túnel. Y ahora hablemos de factor de seguridad. ¿Cómo definimos el factor de seguridad en una superestructura? Es la carga que produce el colapso, la falla, pongan el nombre, dividido la carga actuante. Si uno mide la longitud de los segmentos en ese dibujito, que se llama, pinta como 2,5, en ese gráfico. En el caso de los túneles, la tentación de un ingeniero estructural podría ser comparar la resistencia mecánica del anillo con la presión a la cual se equilibra la interacción entre dos estructuras. Así que un estructuralista podría decir R, esta horizontal, dividido P, es la longitud de esto, dividido esto, 2,5 otra vez, está bien, bueno, 2,5. Un geotécnico no haría eso. Un geotécnico dice, ¿cuánto es la presión mínima que necesito para que no se caiga todo el suelo? Es esto. ¿Y cuánto tengo? Esto. Ah, estoy bien, tengo un factor de seguridad de 2, porque esta altura es más o menos el doble que esta. Así que un geotécnico mira este gráfico y dice, ¿no ves? Factor de seguridad es 2. P de equilibrio sobre Q mínimo. Y un estructuralista dice, no, bobo, factor de seguridad es 2,5. R sobre P de equilibrio. Y los dos están mal. Porque el cociente que hay que hacer es entre la demanda y la capacidad. Yo tengo una cierta capacidad y una cierta demanda. La máxima capacidad que yo tengo aquí es esta, y en el momento que tengo desarrollada la máxima capacidad, en ese momento la demanda es esta. Quiere decir que el factor de seguridad indicado en el gráfico que están viendo ustedes ahí es el cociente entre la capacidad y la demanda. Borro para que vean que tenemos que aprender a leer el factor de seguridad de la interacción terreno-estructura como el cociente entre la barra azul y la barra colorada. Y ese número es como 5, ¿eh? No es 2 ni 2,5. Es enorme. ¿Por qué es importante verlo así? Porque nos permite comprender cuál es el efecto de la incertidumbre de los diferentes parámetros. No sé mucho de mi suelo, capaz que es menos rígido de lo que yo asumí. No sé mucho de mi suelo, capaz que es rígido como asumí, pero tiene una cohesión y fricción menor o mayor. No sé cómo es mi estructura, capaz que la asumo colocándola aquí y la termino colocando un poco después dentro del túnel, o capaz que me sale con menos rigidez que la que asumí porque el hormigón de temprana edad tarda en endurecer, o por alguna razón capaz que la estructura tiene menos resistencia que la que yo consideré. El poder comprender el funcionamiento de la interacción terreno-estructura con este mecanismo conceptual, en vez de usar este, miren ahora la cruz esta colorada para decirle a los que piensan solo como estructuralistas, no hagan eso, los que piensan solo como geotécnicos, no hagan eso. Es una interacción entre estructuras. Bueno, el poder mirarlo de esta manera permite avanzar mucho más en el diseño de túneles. Con esto en mente, podemos hacer cálculos de factores de seguridad por métodos numéricos por elementos finitos, y podemos hacer la mirada del geotécnico. Entonces vamos bajando 6 phi. ¿Y qué va a pasar cuando bajemos 6 phi? Para hacer SSR. ¿Qué va a pasar cuando bajamos 6 phi sin cambiar los parámetros de rigidez del terreno? Solo los resistentes. Bueno, si esta es la respuesta y vamos bajando 6 phi, cada vez va a necesitar mayor
deformación y mayor solicitación en el elemento anillo, que es el que está con la rayita celeste, para establecer el equilibrio. Y va a haber un valor de reducción de Seyfie en el cual la curva que baja del terreno y la curva que sube del sostenimiento se hacen tangentes y ahí es donde se pierde la convergencia. Entonces uno podría definir el factor de seguridad puramente geotécnico como lo que hay que reducir Seyfie para cambiar de esta curva a esta curva. ¿Cómo haces eso? Haces un análisis SSR de factor de seguridad en Plaxis o FLAC sin cambiar en la corrida los parámetros de los elementos estructurales. Otra cosa que se puede hacer es decir, no, voy a reducir a la cohesión por SSR, a phi le voy a calcular la tangente, a la tangente la divido por SSR y calculo el arco tangente para que sería phi reducido, y también reduzco la resistencia estructural del anillo por el mismo SSR. Si yo reduzco la resistencia estructural del anillo también, no solo del suelo, voy a ir subiendo la curva que representa el comportamiento del terreno a la misma vez que voy bajando el comportamiento de la estructura. Y entonces la presión a la que va a encontrarse la tangencia entre la capacidad reducida de la estructura que hemos llamado suelo y la capacidad reducida de la estructura que hemos llamado revestimiento, la presión a la que eso va a ocurrir es distinto que la que hubiera ocurrido si solo hubiéramos cambiado los parámetros del terreno. Antes de seguir, por favor, consulta sus opiniones. Sí, hay una consulta de Daniel que pregunta, ¿eso indica que en túneles se debería modelar el anillo como elastoplástico? Sí. Okay. En los túneles, además, tenemos muchas más cosas que vamos a hablar hoy. Tenemos despegue, muchas no linealidades, pero sí, el anillo debería ser elastoplástico. Si estamos calculando SSR. Lo mínimo, digamos, elastoplástico en Plaxis o FLAC, ¿no? En un modelo en SAP, en un modelo de resorte, pues no serlo, porque estamos haciendo otro análisis. De eso va la siguiente filmina. ¿Alguna otra consulta? No hay más consulta. Sigo. Entonces, las cargas en el modelo de resortes. Nosotros tenemos el terreno que ya tiene tensiones verticales y horizontales y tensiones de corte y agua y todo eso antes que construyamos el túnel. Y ahora empezamos la construcción del túnel. Y la construcción del túnel en un modelo estructural en el que simplemente lo que tenemos son resortes y vamos reemplazando todo el comportamiento, la interacción con el terreno por estas cargas de colores, en todo esto, de alguna manera tenemos que lograr que los resortes simulen el efecto arco, que quiere decir que cuando se desplaza más la clave que los hombros, porque el resorte se mueve más, baja la carga en la clave y suben los hombros, ¿no? Ahora, eso más o menos es reproducido, más o menos, aunque sea cualitativamente, por los resortes. Pero lo que no es reproducido en absoluto es el procedimiento constructivo. Si en este diseño, si el túnel se hizo por método belga, método alemán o frente completo, no hay manera de distinguirlo. Así que el modelo de resortes, el modelo puramente estructural como que se ve en pantalla, no se usa para calcular sostenimiento primario, el shotcrete, el sistema de avance, la seguridad del procedimiento constructivo. Eso no se puede hacer con un modelo estructural. Para lo que sirven los modelos estructurales como este es para tener una cota segura de comportamiento estructural que va a sobredimensionar un poco, pero no tiene impacto económico significativo, y es compatible con el RFD y con los códigos de diseño de estructuras de hormigón, pero no para sostenimiento primario. Bien, ahora tenemos el modelo de resortes y tenemos sus cargas, y ahora tenemos que definir cuánto es la carga que le ponemos de suelo. En este caso, si acá esta está en la 2380 y esto está en la 3880, son 10 metros de tierra acá arriba, ¿eh? Entonces, si estos son 10 metros de tierra o una cosa por el estilo, gamma por 10, vamos perfecto.
Pero ¿qué pasa si acá hubiera 1000 metros de tierra? No podemos pensar que los 1000 metros de tierra que tenemos encima van a cargar sobre el túnel. No es lo que pasa. Y si quisiéramos diseñar así, nuestro diseño saldría completamente errado. Bueno, hay procedimientos, ITA tiene algunas publicaciones, hay procedimientos para estimar en función de algunas fórmulas que tienen en cuenta la cobertura, el radio del túnel y la rigidez. El beta está definido en la filmina 2, la rigidez del túnel. Si vamos a usar una tensión que es gamma por H o algo menor, o como asíntota inferior, la tensión vertical gamma por 4 veces el radio medio del túnel, o sea, 2 diámetros. Típicamente más de 2 diámetros no se usa. Eso para el efecto del, digamos, la relación entre el diámetro y la cobertura del túnel. Después está el efecto de la forma del túnel. Entonces uno diseñando con modelos estructurales un túnel o una caverna, uno puede elegir geometrías por diferentes razones. Por ejemplo, la primera geometría esta genera bastante más solicitaciones a flexión que un huevito como este, pero al ser plano acá abajo, minimiza el volumen de excavación y permiten que los camiones caminen por el fondo. Con una geometría como esta, es muy difícil que un camión camine con esta inclinación y otro de vuelta, así que solo se forma una calle en el medio. Acá, en cambio, es fácil hacer que camine de un lado con el otro o con menos relleno de tierra. Cosas que son completamente ajenas a la geomecánica computacional, pero que inciden en cuál es la forma de la sección que más nos conviene para una obra en particular. De manera que recuerden que la forma óptima no necesariamente es la que minimiza el volumen de hormigón o la cantidad de acero. Puede ser una cantidad de cosas, que puede incluir el volumen de excavación, puede incluir no tener algo tan alto como para que se nos meta en algún terreno de muy pobre capacidad geotécnica o cosas por el estilo. Bueno, pero acá tiene el ejemplo para 3 secciones de un mismo túnel, 3 secciones que fueron analizadas para cuál era mejor. Fíjense cómo en función de la forma terminan quedando diferentes zonas donde se requieren armadura de flexión o de corte. En esta en particular, miren qué linda la de abajo, prácticamente solo necesita armadura de corte, o sea, estribos, en puntos muy específicos que justo están donde típicamente se hace un corte constructivo, una junta constructiva entre hastiales y solera. En cambio, con esta forma, ustedes básicamente necesitan armadura de flexión y corte en la mitad inferior de todo el túnel, ¿no? Bueno, sobre la constante del resorte que usamos para el cálculo de como es de los modelos estructurales. Hay muchas propuestas. La primera es de BESIC, que usa un resorte radial, y tenemos digamos, esta fórmula que es basada en teoría de elasticidad. Hay otras. La de Use Army Corps anda bien, y entonces la pinto de azul para que la consideren. El coeficiente de balasto del resorte es el módulo de Young del terreno, módulo de Young representativo del estado de carga del terreno, que no es mucho más que EUR, si pensamos en Harbin Model, EUR del terreno, dividido por el radio del túnel y 1 más nu del terreno. Ese es el módulo de la constante del resorte en la dirección radial. Y la constante del resorte en la dirección circunferencial es 1/2 de esto sobre 1 más nu, y es en esta dirección. Es muy importante tener en cuenta la constante del resorte en la dirección circunferencial. Por último, el revestimiento representado aquí en este dibujito por la línea verde, en algún punto va a bajar más que el suelo que tiene alrededor, con lo que te va a dejar un resorte a tracción. Todos los programas de cálculo estructural modernos permiten resortes con despegue, o sea que el resorte tome carga de compresión, pero no tome carga de tracción. En ese caso, puedes dejar el resorte con despegue, pero recordá que el resorte no puede empezar con carga igual 0. Tiene que empezar precomprimido con las tensiones geostáticas derivadas del proceso de instalación del túnel, bueno, y que se deforme a partir de allí.
nos hemos tomado el trabajo, ya hace un montón de años, de hacer una validación de los modelos de resortes. La validación esta consiste básicamente, es decir, bueno, lo corremos, hacemos todo un túnel de frente completo Plaxis 2D, con parámetros que conocemos bien, y con esos parámetros calibramos todas las opciones de resortes que tenemos en la cabeza a ver cómo se parecen unos con el otro. Y acá tenemos 1 con despegue, 2 sin despegue. Así que los primeros 3 son resortes que, si el terreno se quiere mover más que el resorte no va a tracción, sino que cuando llega a una carga de compresión 0, se despega de la estructura. En los de la derecha no hay despegue, o sea que los resortes pueden tomar tracción. Y después tenemos resortes verticales y horizontales. Déjenme ir para atrás. El primer modelo acá es resortes vertical, o sea, así y así. El otro modelo, resortes radiales y ningún resorte circunferencial. Y el tercer modelo, resortes radiales y circunferenciales, como está dibujado en la filmina. Entonces, verticales y horizontales. Concentrémonos solamente en los que tienen despegue. Nos da flexión adentro, flexión afuera, flexión adentro. Igual, bien, vertical y horizontal. El 1B, solo radial. Flexión adentro, flexión arriba, con flexión adentro, abajo y se vuelve a dar vuelta. O sea, totalmente errado respecto de esto. Totalmente errado. Y bueno, y el otro, radiales y circunferenciales, da flexión adentro, flexión afuera, pero se come esta panza que aparece en el modelo en Plaxis. Y estos radiales igual circunferenciales, ¿eh? Y esto es otra vez flexión adentro. Así que como estamos ahora, podría ser este o este, pero ya vemos que resortes radiales solos, no. Y después, resortes sin despegue nos pueden dar momentos flexores del lado incorrecto en la clave, nos puede dar básicamente cualquier cosa. O sea que resortes sin despegue, no. Pero, además, hay que mirar los números de la tabla. Los números de la tabla son la relación entre lo que queda calculado por el modelo estructural y el valor calculado por el método de elementos finitos. Cuando digo 3,66, estoy diciendo que el momento en la clave del modelo 1A es 3,66 veces más grande, no 3,66%, 366% más grande lo que da este modelo que lo que da este modelo. 343 y 151 para el momento en los hastiales y el esfuerzo normal. Por lo menos, en este caso y en este, los números son mucho más grandes, pero el color verde indica que por lo menos el signo está respetado. En el caso de los resortes radiales, los momentos flexores nos dan 10 veces más grandes y eso es demasiado. Respecto a los modelos que no tienen despegue, simplemente le erran al signo. Y errándole al signo es muy difícil creerle. Y sobre todo, los momentos que están errados de signo todavía tienen valores hasta quizás disparatados. Pero miren los esfuerzos normales. Si los resortes no tienen despegue, uno puede tener un esfuerzo normal calculado con el modelo que te da 0, cuando en realidad el esfuerzo normal en esa misma sección es muy grande por el modelo de elementos finitos. Así que en definitiva, no vamos a usar otra cosa más que resortes con despegue. Pero puede ocurrir que no tengas un programa que te permita poner despegue a los resortes. Voy para atrás. Entonces es buena cosa no poner ningún resorte a las 10 y 10. ¿Ven? Las 10 y 10 del relojito este. 0 resortes acá arriba. Una manera de corregir si nuestro software no nos permite resortes con despegue. Y acá tenemos una validación complementaria en la que estuvimos viendo el efecto de reducir la rigidez de los resortes circunferenciales. O sea, en vez de usar resortes circunferenciales igual a los radiales, hacer los resortes circunferenciales que propone UserRecords. Y termina siendo una especie de recomendación, ¿no?
Probemos con resortes verticales y horizontales con despegue iguales. Probemos con resortes radiales y circunferenciales con despegue iguales y sin despegue siguiendo la recomendación del Lewis Army Corps. Y de estos tres dimensionamos para el envolvente. No le van a errar muy groseramente. Es muy probable que vuestro túnel funcione bien y que no quede seriamente sobredimensionado. Sí, los momentos flexores quedan multiplicados por 3, pero igual esos son tan bajos que dan menos armadura que la mínima. Si el túnel tiene una forma razonable, que el momento te dé el triple por el modelo de resortes que el modelo de elementos finitos, y los dos son menores que la armadura mínima, bueno, no te hagas problema, ¿no? O los dos igual dan hormigón simple porque no llegan a cambiar de signo, no llega a haber tracción. Bueno, eso es, hace que la diferencia sea puramente académica, que no tenga resultado práctico. Mi maestro, el profesor Eduardo Núñez, desarrolló un procedimiento muy simple para el análisis de túneles en suelos. Son 3 fórmulas que entran en una planilla Excel en un renglón y las quiero compartir con ustedes. Núñez estableció para un caño redondo, elástico, lineal, sumergido en un suelo, elástico, lineal, que tiene una relación entre la tensión vertical y horizontal dada por K sub 0. En estas condiciones vamos a usar la teoría de elasticidad aplicada a los tubos de pared gruesa sacada de la fórmula del libro de Rorke y vamos a asumir que la tensión horizontal en el tubo es constante y queda determinada exclusivamente por el desplazamiento del ecuador, o sea, del punto de este punto. El ecuador es acá, horizontal. Entonces, en vez de pensar cuánto es la tensión horizontal en cada punto, lo que hizo Núñez es decir, no nos compliquemos, cuando el túnel se deforme, cuando el círculo este se deforme, la tensión vertical va a seguir siendo constante igual a gamma por z, y la tensión horizontal va a ser también constante en toda la altura y toda proporcional a lo que se desplaza el punto del medio. Con esa brutal simplificación, desarrolló 3 fórmulas. Calculo esto de una rigidez relativa, donde R es revestimiento. Entonces, E de revestimiento sobre E del suelo, 1 menos nu del suelo sobre 1 menos nu del revestimiento, espesor de revestimiento sobre diámetro del túnel al cubo, esta fórmula, y calcula el momento flexor con esta y el esfuerzo normal con esta fórmula simple de calculadora. Con esta fórmula, nosotros después la hemos aplicado a lo largo de 15 años, la hemos aplicado como diseño preliminar para los kilómetros y kilómetros de túneles que nos ha tocado trabajar en estos años. Y acá traemos 7 ejemplos de túneles con diferentes profundidades, diámetros de la o sea, diámetro de tapada y diámetro de la excavación en sí misma, espesor, sobrecargas en superficie, valor de K sub 0, cálculo numérico, cálculo analítico en todos los casos, y lo que está dibujado acá es escrito acá es el cociente entre el esfuerzo normal del método de Núñez sobre el calculado en Plaxis y el momento en la clave del método de Núñez sobre el calculado en Plaxis. Noten que el esfuerzo normal está por ahí. En un caso dio el doble, en otro caso dio un menor que 1, pero en general está por ahí. Y los momentos están sobredimensionados, o sea, 2 veces, 3 veces, pero todavía esto no cambia el diseño de armaduras, o sea, estas diferencias de momento no son suficientes como para cambiar seriamente el diseño de armaduras. Hay dos casos que dan bastante mal, pero esos 2 casos, el 4 y el 7, es un poco injusto ponerlo como ejemplo, porque estamos hablando de 18 metros de diámetro en una tapada de 10 metros, caverna de la estación Corrientes o caverna de la estación Santa Fe. Claramente este procedimiento de un tubo elástico cilíndrico no estaba pensado para el desarrollo de la ingeniería de una obra de estas proporciones.
Bien, les recomiendo que hagan una vez el ejercicio, tomen los datos y usen las fórmulas de Núñez para calcular el sostenimiento de que fue el túnel de la línea B de subterráneos en 2006 y que fue un túnel de 12,30 metros de ancho, excavado a frente completo, con solo 15 centímetros de espesor de sostenimiento, que funcionó muy bien. Acá están los datos para hacer la cuenta, y si alguno tiene pereza, en la última filmina de la presentación están las cuentas hechas y muestran cuánto da el esfuerzo normal y el momento flexor en este caso. ¿Consultas respecto de este punto que acabo de presentar? Por ahora no, Alejo. No hay consultas. Bueno. Una duda. ¿Núñez contó alguna vez cómo llegó a esas fórmulas? Sí, está. El artículo tiene la deducción completa. Está todo deducido. Gracias. Bien, por favor. Ok. Bueno. Bien. Estos son los dos módulos de clase y ahora les voy a presentar un módulo de el diseño de unas cavernas y de unas estaciones cut and cover, solamente con el propósito de mostrarle cómo se aplican este tipo de diseños estructurales y de procedimientos constructivos a casos reales. Empieza, estaciones cut and cover. Bien. Esta presentación es ejemplos de aplicación de modelos estructurales y modelos de praxis para el diseño de estaciones subterráneas. Y refiere a 4 obras ubicadas en el perímetro de la ciudad de Buenos Aires, en el contacto de los suelos muy competentes que hay en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con suelos de mucha peor capacidad. Entonces, si usted imagina las estaciones hospitales en Pompeya, donde está, la estación Correo Central, que está abajo de la barranca, ya en la zona del Bajo, la estación Facultad de Derecho, para la gente que está o vive o conoce la ciudad de Buenos Aires, también está abajo de la barranca, ya en la zona, entre comillas, más inundable, y el taller de la línea D, que está acá arriba, que también está en un terreno relativamente pobre capacidad geotécnica. Estos ejemplos son interesantes porque es donde uno tiene que interactuar con terrenos de peor capacidad geotécnica que los que típicamente existen en el centro de la ciudad y en donde es tan fácil construir. Los métodos de diseño para estas estaciones son los que venimos describiendo. Hay una componente geotécnica para todos los procedimientos constructivos, típicamente modelos bidimensionales con análisis drenados usando HS-Small para la determinación de la secuencia constructiva y estimaciones de solicitaciones estructurales y deformaciones. Esas solicitaciones estructurales se toman, pero rara vez son determinantes para el diseño, porque el diseño hay que correrlo también con modelos estructurales en los cuales el terreno se reemplaza por cargas y resortes. Hay diagramas de empuje, hay modelos de Winkler, o sea, de resortes, y es muy similar a lo que acabo de presentar en el caso de ¿cómo es? En el caso de los modelos estructurales. Bien. Un procedimiento constructivo típico consiste en la superficie, uno corta la mitad de la calle y manda todo el tráfico por una mitad. Entonces, en esa mitad que corta, uno instala pilotes. Luego, excava, como se ve acá en esta foto, la otra mitad de la calle está circulando el tránsito, excava esta mitad, están los pilotes instalados, y construye la primera mitad de la losa de techo. Cuando eso está hecho, perdón, acá abajo, excava y construye la primera mitad de la losa de techo. Cuando eso está hecho, mandamos todo el tráfico por ese lado y se repite la secuencia, se ponen los pilotes, se excava, se construye la segunda mitad de la losa y luego se excava por debajo, pero ya con todo el tráfico restituido. Y entonces esta excavación está bajo una losa y por arriba de la losa hay una avenida. La losa queda apoyada sobre estos pilotes. Y los pilotes, comprimidos por la carga de la losa,
toman también el empuje lateral del terreno. Línea D, esta es la estructura, noten qué ancha que es, qué petiza, y el detalle fue que con una solera curva, intersección entre este arco que lleva una carga así y el pilote vertical se materializó con unos elementos instalados con la instalación de los pilotes que garantizaban la conexión a corte. Acá hay una foto de la obra. Con solo 8 metros de profundidad, 22 de ancho, esta es la relación de lados del taller de la línea D. En Facultad de Derecho era un poco distinto, 11 metros para 21, y aquí en Facultad de Derecho había suelos de pobre capacidad geotécnica en superficie, lo que ustedes pueden ver acá, donde los pilotes en los primeros 6 o 7 metros, en los dos lados está así, en los primeros 6 o 7 metros los pilotes tienen un montón de, lo que tendría que ser un cilindro tiene un montón de sobreexcavaciones y rugosidades de todo tipo. Eso no se ve a partir de una cierta profundidad donde queda un cilindro precioso. Bueno, suelo superficial del postpampeano de mala calidad geotécnica, suelo del pampeano de buena calidad donde el cilindro se mantuvo perfectamente estable. La estación Correo Central, que tenía una profundidad bastante mayor, quedaba relativamente cerca, solo 8 metros, de unas arenas que se llaman puelche, que tienen alta presión piezométrica, o sea, alta presión de agua. Y el riesgo es entonces que cuando vos estás excavando y tenés solo 8 metros de suelo cohesivo entre tu solera y estas arenas, que el agua pase y produzca sifonamiento. Entonces, todo este riesgo se canalizó mediante un procedimiento constructivo que consistió en construir esta solera como una contrabóveda, o sea, se construyó esta estructura del piso de a poquito, metro a metro, o sea, con una retro se excavaba solamente 2,20 metros y se construía un anillo de estos y se iba avanzando de a poquito, porque si uno excavaba mucho en una sola pasada, se puede romper el fondo. Ahí tienen la foto, se excavó hasta una cota segura, y en esta cota segura empezó a aparecer agua por todos lados. Entonces, en los dos laterales, ya con todos los pilotes puestos y cubiertos con hormigón proyectado, en los dos laterales se excavó una zanja para captar el agua en los laterales, y al excavar esta zanja se pudo ir haciendo la solera como una contrabóveda, pasito por pasito hacia atrás. Terminado este sostenimiento primario, se instaló el revestimiento definitivo. En esta foto hecha por el periodista del diario La Nación, obviamente esta calidad de foto no es típica nuestra, que sacamos fotos con el celular, se puede ver acá adelante la excavación, el terreno expuesto, acá esto que está aquí es las armaduras y el hormigón proyectado de primera etapa, el primer anillo. Esto que está amarillo es una geomembrana para estanqueidad, y atrás está la estructura de revestimiento definitivo puesta arriba. Lindísima foto que muestra todas las etapas a la vez. Aquí tenemos el túnel prehospitales, muy raro. Un túnel, no una caverna, un túnel para que pase de las dos vías del subterráneo, pero en un suelo de muy baja capacidad geotécnica y en el cual era imposible, porque el suelo de mala calidad, hacer una construcción convencional en túnel. Entonces se decidió hacer esta estructura que se la ve muy robusta, y efectivamente es muy robusta. Acá hay una foto. Había 15 metros y medio de suelos blandos afuera de esta cosa, y no se podía abatir la napa freática, porque un abatimiento de la napa freática hubiera inducido consolidación y hubiéramos roto un montón de edificios de los vecinos. Entonces la solución optada en este caso fue la ejecución de pilotes secantes duro blando, en los cuales los pilotes
se instalaban una cantidad de pilotes, un 357 hechos con hormigón simple y cemento con bentonita para que tenga relativamente menor resistencia. Y después se hormigonaron los pilotes 2, 4, 6, 8, ya de hormigón estructural con armadura. Por eso acá en estas fotitos se ve la armadura en solamente la mitad de los pilotes. Hecho eso, se excavó por debajo. Acá están los pilotes secantes puestos uno al ladito del otro y después se construyó la contrabóveda. Fotito de la contrabóveda, fotito de la estructura terminada. Les presenté este caso sobre cómo se diseña cómo se aplica lo que acabamos de mostrar de procedimientos, de métodos constructivos, cavernas, diseñadas con modelos estructurales en los que básicamente las solicitaciones en esos pilotes que están ahí mostrados o las solicitaciones de las soleras son resultados de modelos estructurales. Ahora vamos a diseñar revestimientos definitivos para túneles, pero cuando no es razonable hacer un modelo estructural. Cuando no es razonable hacer un modelo estructural, uno puede considerar hacer, disculpen, ¿qué pasó acá? Uno puede considerar hacer un revestimiento definitivo, pero no con modelos estructurales, sino usando geomecánica computacional. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, déjenme mirar la tapa. Básicamente, podemos poner en nuestra malla el elemento viga que representa al sostenimiento primario, shotcrete o shotcrete y pernos o algo así, y también esto que está acá que representa al revestimiento secundario o definitivo. Y podemos hacer muchas cosas. Podemos poner una placa a filo interior de la excavación representando el revestimiento secundario. Podemos poner una única placa a filo exterior, que la misma placa representa el revestimiento primario y secundario y solo cambiamos la rigidez y resistencia de la placa. Podemos usar también elementos de deformación plana, o sea, triángulos en lugar de líneas que son los elementos placa. Cada una de estas cosas va a dar un patrón diferente de desplazamientos y solicitaciones. Por ejemplo, para este ejemplo, modelar el revestimiento definitivo con elementos placa puestos al filo interior de la excavación generó estos momentos flexores más 148 menos 533. La misma estructura placa filo exterior y elemento de formación plana dan números bastante diferentes, ¿no? El 150 va a 210 y el 533 va a 630. De los tres, obviamente el más creíble es este, pero es también el más complicado. Entonces, hablemos un poquitito más de los elementos de deformación plana usados para representar el revestimiento secundario o definitivo. La secuencia constructiva podría ser entonces, tenemos un estado inicial, producimos un primer abatimiento del nivel freático, producimos la excavación. A la excavación le ponemos, con método beta, le ponemos este elemento azul estructural que corresponde al sostenimiento primario, al shotcrete de 10 centímetros de espesor. Luego, producimos la excavación de la solera, también con un método beta, y ponemos aquí lo que va a ser el revestimiento definitivo, pero con elementos estructurales. Ven que el verdecito tiene espesor, es gordito. No es una línea como lo azul, sino que es gordito, tiene un espesor. Luego ponemos el revestimiento secundario arriba y podemos restituir la napa. Lo que aquí abatimos lo volvemos a subir. El elemento estructural y las interfaces claramente tienen que ser completamente permeables para que la presión del agua actúe sobre el revestimiento secundario. Esto nos permite algo interesante y adicional, que es eliminar el primario. Con esto ya estabilizado, vamos a tener que el sostenimiento primario representado por el elemento tipo viga está tomando parte de las acciones mecánicas del suelo. El revestimiento secundario está tomando una pequeña parte de las acciones mecánicas del suelo, pero todo el empuje del agua. Y ahora decimos, bueno, ¿qué pasa si en 30 años el shotcrete de afuera con sus armaduras que quedaron expuestas sin protección, asumo que lo perdí?
que es estructura de sacrificio y no lo considero para el análisis, bueno, es muy fácil simular qué pasaría si no estuviera simplemente apagando los elementos viga, con lo que la carga de la interacción entre los elementos viga del sostenimiento primario y el terreno queda desbalanceada, hay que volver a encontrar equilibrio y se transfiere esa carga a costa de una deformación adicional, se transfiere a el revestimiento secundario, revestimiento definitivo. Este es un lindo procedimiento para analizar las solicitaciones en el revestimiento definitivo, no en el Shockley, sino en el revestimiento de segunda etapa, con modelos de elementos finitos. Bien, si queremos obtener solicitaciones similares entre lo que hubiéramos calculado con elementos estructurales, barras, vigas, resortes, y los elementos de formación plana, lo más parecido lo logramos con placas, elementos placa, ejes de estructura, o una malla muy fina de elementos sólidos que representa el sostenimiento secundario. O sea, la placa a eje de estructura es el revestimiento primario, el sostenimiento primario, y la malla muy fina es el revestimiento definitivo. Por supuesto, la igualdad exacta es completamente imposible. Acá tenemos a la derecha lo que da los normales que da el modelo de elementos finitos, y acá están los normales que da el modelo estructural, no tan diferentes. Aquí los momentos flexores que da el modelo de elementos finitos y los momentos flexores que da el modelo estructural. Uno calibra este modelo estructural para que quede parecido, porque sabe este resultado. Pero si uno no sabe el resultado de la derecha, no es tan simple saber cómo hacer la combinación de rigideces, cargas y secuencia para que el modelo estructural se parezca tanto al modelo numérico. Una ventaja adicional de hacer el revestimiento secundario con modelos numéricos es que se puede simular el despegue. El hecho de que el revestimiento secundario está tomando la carga del agua, mientras que el sostenimiento primario ya tomó la carga del suelo, es importante. Cuando yo estoy en esta etapa, ya tengo beta igual 0, se llama stage igual 1, el sostenimiento primario ya está en completo equilibrio con el suelo. Cuando yo construyo el revestimiento secundario adentro, este revestimiento secundario lo estoy inventando, fabricando, activando dentro de una estructura que ya está convergida. La única carga que ocurre en el revestimiento secundario en este momento es su propio peso, porque el efecto del terreno ya está equilibrado con el sostenimiento primario representado por los elementos tipo viga. Su propio peso. Y bajo su propio peso, ¿qué le pasa a este arco? Se deforma muy poquito, pero como el elemento estructural que representa al sostenimiento primario no se deforma nada, terminamos teniendo en el contacto puntos con despegue, tension cutoff, puntos blanquitos que representan el despegue. Esos puntos blanquitos que representan que se despega el revestimiento secundario del sostenimiento primario son realistas, ocurren en la realidad. De hecho, es sistemática la necesidad de inyectar con pasta de cemento el contacto entre el revestimiento secundario y el sostenimiento primario. Por otra parte, con este modelo se puede eliminar el sostenimiento primario, con los que podemos analizar el de análisis de largo plazo, analizar a largo plazo, digamos, asumiendo que el sostenimiento primario es una estructura de sacrificio, y noten que la eliminación del primario cambia violentamente las solicitaciones del revestimiento secundario, porque claro, la carga que estaba transmitiendo el elemento viga al terreno desaparece y la tiene que tomar como esfuerzos adicionales de compresión el revestimiento secundario. Esta es la última filmina de esto que es
el uso de modelos geomecánicos, de elementos finitos, Plaxis o FLAC, para el revestimiento secundario en túneles NATM. No sé si hay consultas. No hay consultas, Alejo, al momento. Ok, bueno. Puedes seguir. Con eso dicho, ahora puedo ir al ejemplo. Les voy a presentar hay varios, pero les voy a presentar de las cavernas de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Cavernas. Pero bueno, ahí están. Entonces, bien. Las cavernas de Sarmiento son las estructuras más grandes que hemos diseñado nosotros y creo que se han diseñado como estructuras subterráneas que se han diseñado en el Pampeano. 21,2 por 17,4 metros hechas en varias etapas, con ferrocarriles circulando en superficie durante la excavación de la estructura. Son 8 estaciones, 3, 5, hay 7, ¿son 7? No, son 7 estaciones, acá está claro que son 7, y están instaladas todas básicamente en Pampeano medio, excepto que algunas tienen un poquitito de su lomo dentro de lo que se llama Pampeano superior de peor calidad geotécnica. Acá pusimos los espesores de cada uno de los 3 suelos y pusimos acá pintadito la posición en la que queda la caverna en cada una de las 7 cavernas que acá están dibujadas. El procedimiento constructivo es común, consiste en la excavación de una bóveda avanzando hacia atrás, es lo que describimos en la semana pasada, con una contrabóveda de avance reducido. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablábamos del sábado de la mañana? Esto es lo que va acá. Y esto lo validamos con modelos, ¿cómo es? Numéricos, fundamentalmente modelos numéricos 3D, ¿no? De la secuencia constructiva. Entonces, el modelo como se ve al inicio tiene la pinta que se ve acá, son enormes, y en esos modelos para la, digamos, situación, no el de las obras tempranas que voy a mencionar ahora, sino en general la situación de avance típico, bueno, toca hacer el abatimiento del nivel freático teniendo en cuenta que estamos muy cerca de las arenas del Polchense que no podemos abatir. Así que tenemos una condición hidráulica bastante desfavorable, porque no se puede abatir la presión del agua en este estrato y la caverna pasa relativamente cerca. Bueno, esta misma filmina la han visto ya, es la modelización de las obras tempranas en la ejecución de una obra grande. Uno no pone todas estas pequeñas cosas de excavar una galería, un pozo de ataque en el modelo completo, hace un modelo inicial, y en este caso el modelo de ingreso a la caverna era bastante más complicado porque había que empezar haciendo una pequeña excavación básicamente a mano, poner un primer sostenimiento, avanzar hasta tener un ancho que permitiera bajar la primera máquina, bueno, y después se va creciendo toda una secuencia para tener una primera entrada a partir de la cual se puede transicionar desde la obra temprana toda la secuencia hasta estar preparado para lanzar la obra industrial. Entonces, una vez que uno tiene esta parte temprana hecha, toca hacer el modelo numérico de la secuencia típica, que es esto que ustedes ya han visto en la clase sobre modelos NATM, y ese video es el mismo que está referido a esta obra. 3 avances de 2 metros en bóveda, después 3 avances de 2 metros en hastiales superiores, 2 avances de 3 metros en hastiales inferiores y contrabóveda de 6 metros. Esto es el lunes a sábado que describí en la semana anterior. Para este análisis hicimos cálculos de factor de seguridad, y los cálculos de factor de seguridad son para una etapa en la que estás excavando bóveda cuando todavía no está desarrollado en la parte inferior, y una etapa en la que ya estás en la secuencia típica. Los factores de seguridad andaban razonablemente bien, siempre con fallas de hundimiento desde superficie en el frente de excavación. Esto es lo que más o menos tendrían que ustedes ver como resultado de un análisis de factor de seguridad 3D
en una caverna si la modelan razonablemente bien, digamos. Si todo va más o menos bien, el resultado que está mostrándose en pantalla es compatible con lo que esperaría un ingeniero de túneles con experiencia. Ahora los asentamientos. Asentamientos que cambian a lo largo del túnel, son mínimos cuando todavía no hemos llegado a excavar, son máximos atrás de todo, y además cambian respecto del eje del túnel o más lejos. Por ejemplo, este es el eje del túnel y este punto ubicado a 15 metros es la línea de los edificios. Esto es el borde de la vereda, digamos. Este es el eje del túnel, este es el borde de la vereda, que quiere decir que con esta enorme caverna que estamos construyendo acá, los edificios deberían tener un asentamiento del orden de los 5 milímetros por el hecho de que estamos haciendo la caverna. En el sostenimiento primario, las solicitaciones las extraemos del propio modelo numérico, o sea, del modelo geomecánico. Y obviamente las solicitaciones van cambiando mucho a lo largo del proceso de excavación y hay que diseñar para el envolvente, ¿no? Además, como hay muchas incertidumbres asociadas a todo esto, hace falta una buena redundancia estructural. Imaginen que uno activa el elemento de placa que representa el sostenimiento primario y lo asume con una curvatura uniforme, perfectamente liso, el contacto perfecto con el terreno, y no es así, ni es perfectamente uniforme, ni tiene espesor contacto, ni contacto con ni tiene espesor constante, ni el contacto con el terreno es perfecto, de manera que hay una cantidad de cosas que no están tenidas en cuenta en un modelo típico. Bueno, así que hace falta una buena redundancia. Eligiendo bien la secuencia constructiva y eligiendo bien la forma del túnel, las solicitaciones por flexión son muy pequeñas comparadas con los esfuerzos normales. O sea, se logra que la cáscara funcione básicamente en forma membranal. Ustedes imaginan que 15 kilonewton sobre 1000 kilonewton, 15 por 1000 o 1,5%, perdón, 1,5 m sobre n, como excentricidad, ¿qué te da? 15 centímetros. Porque esto tenía 45 centímetros. No me acuerdo. Bueno, es una muy baja relación momento sobre normal, muy baja excentricidad, no queda la estructura a tracción. Toda la sección, todo el espesor del sostenimiento primario queda comprimido. Bien, eso con la forma, ¿no? Se decide con forma. Después está el efecto de las incertidumbres. Voy para atrás. Estos son con los parámetros medios. Y en algún momento sí vas a necesitar armaduras en la clave. No en este momento, pero cuando estés por acá vas a necesitar armaduras en la clave, porque sobre esto ya sí da requerimientos de armadura. Por ejemplo, no estoy inventando, pero me acuerdo que algo así pasa en este modelo en particular. Ahora, esto con parámetros medios. ¿Cómo hacemos para analizar la incertidumbre? Bueno, lo que hicimos nosotros es asumir valores medios y desvíos para las variables que controlan, pero en vez de hacer toda la corrida con el modelo de elementos finitos, que sería extraordinariamente caro, hicimos con la versión calibrada y simplificada del método de Núñez, donde es muy fácil correr un par de cientos de miles de corridas y sacar resultados. Es completamente analítico. Y estas son las cuentas. Acá está el número de simulaciones, 10 a la 5, 100.000, 1 millón, 10 millones de simulaciones para cada una de todas las estaciones para estimar la probabilidad de que la demanda en la estructura fuera mayor que la capacidad estructural, dados estos rangos, valores medios e incertidumbres para los parámetros que controlan ese comportamiento según el modelo de Núñez, y acá están los resultados. También con modelos 2D se hicieron validaciones numéricas, pero ya de una sección. Esto ya es modelos 2D. Acá estos son para 2 estaciones, línea de Sibelius y Aruro, variaciones de los parámetros dentro del modelo 2D para hacer un análisis PEM de
esfuerzos normales y momentos que se derivan en un análisis PEM, Point Estimate Method, para hacer un análisis de probabilidad de falla, pero ya no en un punto, sino en toda la vuelta del túnel, que acá está dibujado redondito para dibujar lo que significa tita entre 0 y 360, ¿no? Pero esto es el túnel con todo el procedimiento constructivo y su forma real. Por eso tiene esta pinta, la distribución de tensiones de compresión y tensiones de tracción. Noten que el único punto donde la tensión de tracción parece alcanzar la resistencia de la tracción es en la pata de elefante que hay en el contacto de bóveda con el primer hastial. Es un punto donde no está incorporado en el modelo, pero hay un sobreancho muy importante, o sea, hay una reserva estructural local muy importante. En una de las estaciones, en la estación Villaluro, pasábamos muy cerca de los pilotes que forman la fundación de la autopista AU6. De hecho, la cota de punta de los pilotes, acá está dibujado algún pilote, la cota de punta quedaba a media altura dentro de la caverna, como que quedara la punta del pilote a medio metro de la caverna y a mitad altura. Hay que tener mala suerte, ¿eh? Estamos haciendo una caverna más grande de la ciudad de Buenos Aires y nos queda acá un pilote, acá otro pilote y acá pasando la autopista por arriba. Esta es la autopista AU6. Y bueno, así nos tocó. Y para ese problema se estudió la instalación de una cantidad de micropilotes de pantalla entre la caverna y la pila para que los micropilotes trabajando a flexión mantuvieran confinado el suelo bajo la punta de los pilotes para que no hubiera asentamiento del pilote, o sea, en el apoyo de la autopista. Ahí están los análisis del esfuerzo normal. Esta manchita azul es el efecto local del pilote sobre nuestro sostenimiento. Acá está dibujado del otro lado, y esta relación entre carga y desplazamiento, asumiendo una cierta cantidad de diferentes modelos, o sea, asumiendo modelos 2D, 3D, con el hastial completamente excavado, sin excavar, bueno, todo el rango, para ver de qué estamos hablando en términos de asentamiento. Estábamos hablando en términos de 2 o 3, 4 centímetros de asentamiento entre producidos por el pilote por el paso de la caverna. Un montón de análisis, pero el hecho concreto que se empezó a construir el túnel con TBM y las estaciones no se empezaron a construir. Así que hubo un momento que era muy obvio que había que parar el túnel o dejar que el túnel pasara y dejar que la estación se construyera después en ese sitio. Eso se hizo, ese análisis se hizo para la estación AEDO, la primera de ellas, y ese fue el primer diseño en Argentina de una caverna construida luego del paso de un túnel TBM. No se construyó la obra, pero está diseñada completo. Y los desafíos entonces es ahora hacer una caverna afuera del túnel que ya está hecho, un túnel de dovelas. Primero empezamos pensando en un tritubo. Un tritubo es básicamente tomar el túnel y hacerle una estructura de cada lado alrededor para que esta estructura de alrededor tuviera los andenes, básicamente, y estas enormes columnas reemplazaran el pedazo de anillo que nos estamos comiendo acá. Esto tiene un antecedente. Cuando hicimos el diseño de la estación de Once por los años 2000, también salimos con una forma que no repetimos nunca más porque no es buena, pero en aquel momento a esto nos animamos y hicimos una caverna y le hicimos también estos laterales. Esta es una foto de aquella obra. También tuvimos un antecedente similar en la estación Los Orientales, en el metro de Santiago, en Chile, donde se usó un procedimiento, digamos, de 2 ojos de mosca con columnas centrales, y nos tocó participar en aquel momento con el diseño de la viga que está aquí, y hicimos una viga mixta de acero y hormigón. Esta es fotos de aquella obra. Y bueno, con estas inspiraciones empezamos pensando un procedimiento constructivo, que en este caso era básicamente un sistema de apuntalamiento con puntales hidráulicos que pudieran aliviar la carga del túnel, que permitiera excavar localmente
la mitad superior de uno de los túneles laterales, excavar la mitad inferior, construir la bóveda apenas rompiendo aquí, eliminar un tramo de dovelas y construir una de las columnas, con lo que queda esta cosa hecha. Te puedes hacer esto para atrás e ir haciendo de un lado y del otro. Esto lo hemos analizado en su modelo solamente 2D, no llegamos a hacer 3D de este asunto porque esto nunca llegó a etapas de construcción. Y acá hay algunos de los resultados de este análisis: desplazamientos, factores de seguridad en la etapa crítica. También hubo un análisis estructural en el que básicamente está simulada la estructura como queda luego de la secuencia, y ese análisis estructural sigue el procedimiento de cargas y resortes que permite el análisis LRFD. En este problema en particular, con este sistema que se diseñó, todo el desafío es hacer un contacto entre la estructura del túnel TBM de dovelas y el túnel complementario lateral de hormigón armado, con un contacto acá que tiene sus cargas, ¿no? Estos son 170 toneladas, 1.700 kilonewton por metro, es un número importante. Acá te tienen bajando otros 1.500 kilonewton por metro, y aquí toca hacer un contacto que permite tomar esas cargas y llevar con forma de viga a las columnas la componente vertical de estas dos fuerzas. No se construyó. Y nos dijeron, por las dudas piensen en otra solución, y ahí hicimos una segunda propuesta en la que propusimos hacer una excavación NATM pura y dura alrededor del túnel TBM. Y ahí va el modelo. Aquí empezamos con el ingreso por arriba, se va haciendo la obra temprana. Fíjense que ya aparecen acá puntales, diferentes niveles de puntales, para el hecho de que cuando voy avanzando con esta excavación acá, aquí ya he dejado las dovelas expuestas. Y este anillo estructural del túnel TBM es estable si está todo comprimido. Pero si yo le saco la tierra de arriba, la cosa se me deforma para arriba, ¿no? Se me queda como huevito de Humpty Dumpty. Y entonces, para que eso no pase, hacía falta colocar esta mezcla de puntales y tensores. Bueno, avanzando con esto, llega un momento en que se empiezan a eliminar elementos de... se va avanzando con la excavación y se termina eliminando elementos de túnel. Entonces, hasta aquí venimos excavando en los costados, y aquí, cuando venimos acá abajo, ya nos hemos comido esta rodaja, ya desapareció esta dovela, va apareciendo el sostenimiento primario ya de la caverna, seguimos avanzando y vamos hacia atrás. Con lo que queda, bueno, una secuencia constructiva muy complicada. Y esta la estudiamos para un lado y para el otro, la estudiamos junto con la gente de la obra, y es un poco lo que se podía hacer, ¿no? Aquí tienen la secuencia. Esto era básicamente diseñar 3D en Plaxis, lo que es bastante arriesgado, ¿no? Lo que es bastante, mide el tamaño de las patas de elefante, es bastante desafiante. También acá hay una estructura temporaria con los puntales para mantener la bóveda en posición durante la excavación parcial. Etapa 1, entonces tenemos una retroexcavadora apoyada arriba de nuestro túnel. Aquí tenemos la retro directamente plantada y ya le estamos sacando tierra a ambos costados. Y después nos toca ir demoliendo, va desapareciendo pedazo de túnel, esto se va yendo las dovelas y se va construyendo la solera. Con toda esta secuencia, que es muy fácil de hacer en un programa de elemento finito, muy difícil de hacer en obra, también hicimos el análisis de asentamientos, factores de seguridad, para más o menos las mismas condiciones, porque es el mismo proyecto, las mismas condiciones que habíamos descrito hace un rato, que habíamos dicho que teníamos a 15 metros 5 milímetros de asentamiento, ahora tenemos 8,3. Esta secuencia obviamente es menos optimizada desde el punto de vista del control de asentamientos que hacer la caverna sin tener el túnel adentro. Entonces, este es el mapa de asentamientos que nos queda en un momento típico de avance. Y ahora lo que quedaba, el siguiente desafío es cómo desmontamos los anillos.
y tuvimos una propuesta. Primera, bueno, vamos a sacar los anillos desacoplándola y usando algunos anillos como sostenimiento temporario. Anillos abiertos, básicamente. Y esto es bastante económico para desmontar dovelas, da un rápido acceso al túnel como volumen, como cantidad de tierra, y permite incluso usar el túnel para sacar tierra de lo que estamos excavando, pero estas costillas supervivientes del túnel tienen relativamente baja seguridad estructural. Entonces, ven, romper la mitad de arriba del anillo y dejar una forma de U no funcionaba bien porque se nos caía el suelo de los costados. Ok, dejamos el anillo completo. Acá está todo el anillo. La parte de arriba del anillo no está borrada. Déjenme para atrás. ¿Ven que acá, donde está el láser, no hay anillos? Y acá sí hay anillos. Claro, esto da, el anillo cerrado da una mayor seguridad. Acuérdense que estos anillos se han hecho por tramitos, ¿no? Por dovelas, o sea que tampoco estén sin cargas exteriores que lo mantengan comprimido, tampoco son la gran cosa. Los anillos, bueno, pero es mejor que nada. Y generaba claramente un desmonte de dovela mucho más difícil, porque si vas dejando estas cosas arriba, y este túnel tenía 11 metros de diámetro, o sea, ese anillito que está dibujado acá, es un edificio de 3 pisos. Después hay que desarmar las dovelas que te quedaron ahí a 11 metros de altura mientras vos ibas avanzando. Y terminamos con una tercera propuesta, que era, bueno, saquemos totalmente toda la dovela y hagamos un talud perimetral, y que el talud perimetral elimine básicamente todo el suelo que se hubiera caído si hubiéramos dejado las dovelas en su lugar. Tampoco es buena, ¿eh? Bueno, déjenme decir que la propuesta 1 no es buena, la propuesta 2 no es buena y la propuesta 3 no es buena, y la obra no se hizo. Así que cuando se haga, si todavía tenemos la alegría de poder participar en esta obra, por varias razones, ¿no? Primero, porque se haga antes que nosotros, mientras nosotros permanezcamos con vida y activos, eso no se sabe, y la segunda, que nos invitan, ¿no? Bueno, si pasa, esperemos encontrar una propuesta para desmontar los anillos 4 o 5. En el entretanto, en estos años, se han hecho obras como esta en otros lugares del mundo, de manera que no es imposible recurrir a la experiencia de otra gente que se ha visto en la obligación de hacer cavernas por afuera de túneles TBM ya construidos. Este es un proyecto interesantísimo, ojalá se construya pronto, con todos los miles de personas que van a disfrutar del Sarmiento soterrado, y además por nosotros que nos quedamos con las ganas de ver esta obra terminada. ¿Consultas o comentarios? No, Alejo, no tenemos consultas. Fantástico. Bueno, cierro con los tímpanos de esta misma obra, porque estos tímpanos nos dieron también un ejemplo de análisis de probabilidad de falla para un caso, digamos, básicamente estructural. Entonces, se imaginan ahora, estamos hablando de una caverna gigantesca por donde va a venir un túnel que la va a atravesar. La caverna está. Entonces, si yo miro a lo largo, yo tengo la caverna acá, que ahí está solita, y el túnel viene avanzando, entra, la máquina tunelera que hasta acá llegó porque no puede perforar aire, con un cable la estiramos y la apoyamos acá, empieza a empujar, avanza y se va del otro lado, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo entra acá? Eso es esto. Es una tapa de la caverna construida con un sector inferior preparado para que la tunelera se lo coma. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, lo que diseñamos fue una tapa que resiste el empuje. Recuerden que estos son 20 metros de altura, un edificio de 5 pisos, y estos son 21 metros de ancho, es el ancho de una gran sala de cine. No es pequeño esto, ¿no? Y en esta zona no se podía poner nada más que un poquito de hormigón con mallita, porque la máquina lo tiene que poder perforar. Entonces terminamos poniendo una estructura plana, que es la que está afuera,
sostenida con un montón de pernos, y los pernos apuntando un poco para afuera, para que no haya riesgo de que al desviarse se los coma la máquina. Y en el medio, acá tenemos un casquete férico, como un vidrio de reloj, de hormigón proyectado, y ese es el vidrio de reloj que está pensado para que la tunelera se lo coma. ¿Cómo lo diseñaron? Pues lo diseñamos por métodos analíticos y numéricos. Acá hay uno de los métodos para estimar la presión que actúa sobre el tímpano. Acá hay otro, acá hay otro. No es el objetivo del curso mostrar métodos de diseño analíticos de tímpanos, pero también lo analizamos por modelos numéricos. Y para poder analizar las diferentes implicancias de las cosas, lo que nos puede salir distinto de lo que hubiéramos considerado un modelo numérico, pusimos una enorme cantidad de elementos acá y interfaces verticales que simulaban el efecto de que el terreno podía estar prefisurado. De hecho, el pampeano medio está todo prefisurado. Y como aquí controla el comportamiento de tracción del terreno, entonces para estimar el empuje dentro del rango, se asumió el material en un modelo sin fisuras con dilatancia, en este caso base, sin fisuras, sin ángulo de dilatancia, con fisuras y dilatancia, con fisuras y dilatancia, pero sin cohesión. Esto nos da todo el rango de lo posible. Y nos da diferentes modos de falla que van desde una cosa uniforme a una cosa muy controlada por los patrones de fisuras, y estos son los rangos de superficies potenciales de deslizamiento, y con todos estos rangos terminamos eligiendo cuál es la presión que tiene que tener el sostenimiento del tímpano para asegurar un factor de seguridad objetivo que calibramos en 1.3, teniendo en cuenta todas las incertidumbres que hemos capturado con los modelos que acabo de describir. Con eso fue que se diseñó anclajes, que si uno lo mira desde arriba, tiene aquí el casquete, que es el vidrio de reloj, la zona que queda asumido que se va a fisurar, y entonces esa zona queda como zona muerta para los anclajes en longitud libre, y los anclajes deben ser instalados de manera que su longitud fija quede por fuera de la zona potencialmente fisurada, y acá están dibujadas para las diferentes cotas y las diferentes incertidumbres, cómo serían las superficies de potencial falla. Esto es en corte y esto es en planta, y con eso se eligió la cantidad, posición e inclinación de todos estos anclajes. O con todo esto hecho, se hizo una evaluación de riesgo, funciones de distribución para cohesión, fricción y resistencia de los anclajes, análisis de Monte Carlo, en donde cohesión, fricción, resistencia, superficie, estado límite, y hemos calculado, con un método simplemente Monte Carlo, una probabilidad de falla de 0,53% para nuestro sistema de diseño, y eso fue el resultado de nuestro análisis. Terminamos con una pantalla anular de 30 centímetros de espesor con pernos, y en el sector del túnel una cáscara, esta es la pantalla de 30 centímetros, anclaje, un montón de anclajes, y en el sector que va a ser comido por la TBM, una cáscara de 20 centímetros, básicamente de hormigón simple. Solo tiene una pequeña malla al eje y nada más, porque esa cáscara trabaja como una estructura de compresión vinculada a los anclajes que están puestos en su perímetro. Última filmina de los tímpanos nunca construidos de las estaciones del soterramiento de Ferrocarril Sarmiento.